Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es sobre hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial nos referimos a una condición clínica crónica. Fisiopatológicamente está asociada a cambios vasculares. Estos cambios en la vasculatura pueden ser tanto en la función o en la estructura. Y esto va a producir una elevación persistente de la presión arterial por encima de parámetros excesivos normal, que fluctúa con un parámetro. Esta fluctuación está en relación a las necesidades y se encuentra regulado por sistemas de control que pueden actuar intermedia o tardía. Las primeras directrices respecto a la clasificación de este paro de JNC, el Comité Nacional Conjunto de Presión Arterial, que es el factor de riesgo global más importante. Esta alcanza una cifra de 26.4% a nivel mundial. La hipertensión arterial afecta a más de zonas de Estados Unidos y a más de todo el mundo. La principal de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. No nos olvidemos que es el factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad coronaria y también accidente cerebrovascular. En nuestro país se realizó un estudio, el estudio Tornasol, en el año 2011, que incluyó todo un estudio sobre los factores de riesgo y la prevalencia de la hipertensión, alcanzando en nuestro país la hipertensión arterial una prevalencia de 30.3% en varones y 24.4% en mujeres. Para poder, conocer la hipertensión arterial en cuanto a su implicancia y a su también identificar posterior tratamiento, debemos tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular. Estos factores de riesgo, como ven en la diapositiva, pueden estar divididos en aquellos fijos o en aquellos modificables, ¿no? Dentro de los fijos, lógicamente, tenemos la historia familiar, el incremento de la edad, el estatus socioeconómico, generalmente el nivel educativo, hay una mayor prevalencia en el sexo masculino, algunas otras patologías que también están dentro de estos factores de riesgo cardiovascular. Tenemos el apnea obstructiva del sueño, la condición de una personalidad con estrés, y dentro de los, otros factores importantes tenemos el tabaquismo, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la obesidad, la inactividad física, una inadecuada dieta alimentaria. Entonces, todos estos factores contribuyen, a la hipertensión arterial. Cuando hablábamos de estos factores de riesgo cardiovascular y los dividíamos en aquellos fijos y modificables, también habíamos mencionado anteriormente que se había llevado un estudio en nuestro país, que es el estudio más grande, que es el llamado estudio Tornasol, que nos justamente permitió identificar a una serie de los factores de riesgo cardiovascular en nuestro país y también la prevalencia de hipertensión en el Perú.
Como vemos, el estudio Tornasol arrojó cifras muy importantes para nuestro país. En el caso de los hipertensos, solamente había casi un 45% de pacientes diagnosticados. Y de esos pacientes diagnosticados, solamente casi el 19% recibían tratamiento farmacológico. Pero lo que más preocupa es que de ese grupo de pacientes con tratamiento farmacológico establecido, solamente un 17% eran pacientes que tenían una terapia que les permitía controlar adecuadamente la hipertensión. Entonces, como vemos, hay una preocupación muy importante porque, si bien es cierto, hay ya de por sí un bajo porcentaje de pacientes diagnosticados, aún es mucho más bajo el número de pacientes que realmente están controlados, ¿no? Y la prevalencia en el Perú de la hipertensión arterial alcanza el 27.3%. En cuanto a los tipos de hipertensión, podríamos agruparlos en dos grandes series, ¿no? La hipertensión arterial esencial y hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial esencial constituye el más alto porcentaje, casi entre un 90 y 95%, y es de causa multifactorial. Hay toda una serie de factores, como es el aumento progresivo de la edad, los antecedentes familiares, los estilos de vida, es decir, este amplio porcentaje no tiene una causa conocida, ¿no? Son de causa multifactorial. Y el otro grupo que engloba el 5 a 10% de pacientes hipertensos es la hipertensión arterial secundaria. Generalmente está entre los grupos comprendidos entre menores de 30 o mayores de 60 años. Las principales causas, las causas renales, tenemos las causas renovasculares, parénquima renal, dentro de las causas endocrinológicas, hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, feocromocitoma, y también otro grupo relacionado a algunas patologías como coartación de aorta o apnea obstructiva del sueño. En cuanto a la fisiopatología, las variables que intervienen en la presión arterial son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces, cualquier aumento de estas dos variables va a determinar el aumento de la presión arterial. En esta diapositiva podemos ver los distintos mecanismos de regulación de la presión arterial en relación al gasto cardíaco y a la resistencia periférica. Hay una serie de factores que intervienen en ellos, vemos desde la ingesta, un aumento en la ingesta de sal, ¿no? Hay una mayor volemia, esto aumenta la precarga y esto tiene una incidencia sobre el gasto cardíaco. Situaciones de estrés que llevan a una hiperactividad simpática, aumento de la contractilidad que también van a intervenir sobre la variable del gasto cardíaco. Si nos vamos hacia el lado de la resistencia periférica, podemos ver la influencia de la obesidad a través de la hiperinsulinemia, va a influir sobre una hipertrofia estructural y esto lógicamente tiene un impacto en la resistencia periférica. Al igual que alteraciones de la membrana celular que pueden llevar a una constricción de las arteriolas y esto también incrementar la resistencia periférica y por ende un aumento de la presión arterial. Mencionábamos que la hipertensión arterial tiene un, impacto fundamentalmente en el tema de complicaciones cardiovasculares, entre las cuales tenemos
su relación con la enfermedad coronaria, con el infarto de miocardio, con la insuficiencia cardíaca y con el favorecer el stroke o ictus. Entonces, el riesgo de mortalidad cardiovascular se dobla con cada incremento de la presión arterial. Entonces, en este cuadro vemos cómo el incremento de la presión arterial puede ir favoreciendo estas complicaciones principales de la hipertensión, que volvemos a repetir, fundamentalmente son el infarto de miocardio, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, el stroke y también su influencia sobre la enfermedad renal crónica e insuficiencia renal. Y así como hemos mencionado, digamos, los riesgos que se tiene cuando hay un aumento de la presión arterial, debemos también mencionar los beneficios de reducir la presión arterial. Cuando logramos controlar la presión arterial, vamos a tener que esto puede disminuir en la incidencia de accidentes cerebrovasculares entre un 35 a 40%, en lo que es el infarto de miocardio en 20 a 25% y en la insuficiencia cardíaca hasta un 50% de reducción del porcentaje promedio. Entonces, de ahí la importancia de establecer un adecuado tratamiento, no solamente prescribir el medicamento, sino asegurarnos de que se logre el control de la presión arterial, porque de esa manera, como vemos, estaríamos reduciendo la incidencia tanto de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y también de la enfermedad renal crónica. Cuando se revisa la literatura en cuanto a la clasificación basada en las cifras de presión arterial, vamos a encontrar una serie de guías y consensos. Aquí, por ejemplo, en primer lugar, vamos a establecer la categoría de presión arterial según la AJA, que nos muestra estas categorías de normal, elevada, hipertensión arterial estadio 1, hipertensión arterial estadio 2. ¿no? En la categoría normal vamos a establecer una presión sistólica de 120 o menos, con una diastólica de 80 o menos, y se considera ya hipertensión arterial estadio 1 aquellas cifras que oscilan entre 130 y 139 o una diastólica de 80 a 89. ¿no? Como vamos a apreciar, las cifras van a variar según, digamos, la entidad que emita o que elabora estas guías de hipertensión arterial. Otra entidad que se encarga de constantemente hacer revisiones sobre hipertensión arterial, el JNC, establece también su clasificación. Como vemos, tiene otra, digamos, otra clasificación. Tenemos aquí valores normales. Hay un segmento que denominan prehipertensión, luego el estadio 1 de hipertensión y el estadio 2 de hipertensión. Aquí ellos denominan prehipertensión a la presión sistólica comprendida entre valores entre 120 y 139 o diastólicas de 80 y 89. Y una hipertensión estadio 1 a valores por encima de 140 milímetros de mercurio o, en el caso de la diastólica, mayores de 90. Y también tenemos las guías europeas, como ustedes ven, que tiene otras categorías, ¿no? Ellos hablan de una categoría óptima, de una categoría normal alta, una hipertensión de grado 1, una hipertensión de grado 2, hipertensión de grado 3. ¿no? Entonces, en ellos ya la normal alta también está comprendida, que era el estadio 1 en
en la del JNC, para ellos es una normal alta con valores entre 130 a 139 milímetros de mercurio y la diastólica entre 85 y 89. Como ustedes podrán apreciar, hay una, variedad de guías y consensos respecto a hipertensión arterial que nos permiten una serie de categorías y clasificaciones que debemos, analizar detenidamente. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de hipertensión arterial? Fundamentalmente a través de realizar las mediciones adecuadas de los valores de la presión arterial. Aquí tenemos una pequeña reseña de cómo debemos hacer el enfoque de los registros de la presión arterial. Durante la primera visita del paciente hay que registrar la presión arterial en ambos brazos y debemos usar el brazo que da el valor más alto para las lecturas posteriores. Estas mediciones deben ser repetidas entre 1 o 2 minutos. Para las determinaciones auscultatorias hay que usar una estimación palpada obliterando la presión del pulso radial para estimar la presión arterial sistólica. Luego procederemos a hacer el inflado del brazalete 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de este nivel para una determinación auscultatoria del nivel de presión arterial. Luego, para las lecturas auscultatorias debemos desinflar el manguito en forma lenta a 2 milímetros de mercurio por segundo y escuchar los sonidos de Korotov. Luego debemos documentar adecuadamente nuestras lecturas de presión arterial, registrar tanto la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Tenemos tener en cuenta la hora de la medición de la presión arterial más reciente tomada antes de la medición. Debemos tener un promedio de lecturas, generalmente deben ser 2 o más lecturas obtenidas en el número de visitas para estimar el nivel de presión arterial individual, ¿no? No debemos olvidar que hay que informar a nuestros pacientes, tanto en forma verbal como por escrito, de los controles de presión arterial que le hayamos realizado. Una vez que hagamos el diagnóstico de nuestro paciente a través de las lecturas que hayamos realizado de los niveles de presión arterial de nuestro paciente, debemos pasar a los exámenes complementarios. Nuestro paciente debe tener un electrocardiograma, fundamentalmente buscando si hay signos de hipertrofia ventricular izquierda, el análisis de orina, glicemia, hematocrito, electrolitos, estimaciones de urea, creatinina, estimaciones de tasas de filtrado glomerular, perfil lipídico, un perfil lipídico fundamentalmente que incluya HDL, LDL, colesterol total y triglicéridos. También podemos solicitar medida de la excreción urinaria de albúmina o índice de albúmina creatinina y un ecocardiograma para evaluación del tamaño de las cavidades y de la función cardíaca. Algunos conceptos que debemos tener en cuenta y que vamos a, a estarlos escuchando constantemente cuando hablamos de hipertensión arterial o de presión arterial, son algunos términos como presión arterial media. Es la verdadera presión con la que se irrigan los tejidos. Es la llamada presión de perfusión tisular. La fórmula para obtener es la diferencia de la presión sistólica menos la presión diastólica dividida entre 3, y a eso agregamos
sumamos la presión diastólica. Esto es lo que constituye la presión arterial media, que viene a ser la presión de perfusión tisular. Y después tenemos otro concepto que es la presión de pulso, ¿no? También llamada presión diferencial, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Es un factor predictivo independiente de las complicaciones cardiovasculares. Cuando obtenemos presiones diferenciales muy amplias, estas pueden ser indicativas de una aorta rígida con una capacidad reducida de distensión y de retroceso elástico. Aquí en esta diapositiva vamos a encontrar también algunos otros conceptos relacionados con la presión arterial. Aquí tenemos la hipertensión enmascarada, que es aquella en la que el paciente acude al control y le encontramos cifras, dentro de valores normales de la presión arterial. Sin embargo, cuando hace los controles intradomiciliarios, lo encontramos hipertenso, ¿no? El paciente es, un paciente no hipertenso en los controles médicos, en la clínica o en el consultorio, mientras que desarrolla hipertensión en sus controles intradomiciliarios. Esto lo llamamos la hipertensión enmascarada. La famosa hipertensión de bata blanca, en cambio, la situación es inversa, ¿no? Tenemos al paciente que apenas llega al consultorio o al control hospitalario, va a desarrollar hipertensión, mientras que nos reporta que en los controles que lleva intradomiciliarios sus cifras de presión arterial están dentro de valores normales. Este cuadro nos permite interpretar estos patrones de presión arterial basadas en las mediciones tanto en consulta como fuera de ella. Otros términos que también vamos a encontrar es el de hipertensión refractaria, ¿no? La hipertensión refractaria es aquella hipertensión que no se controla a pesar de un tratamiento en el que utilizamos 3 fármacos, uno de los cuales es un diurético, ¿no? O es aquella hipertensión que es controlada con 4 fármacos o más, ¿no? La hipertensión no controlada con 3 fármacos y no tolerancia a diuréticos. Hipertensión arterial en tratamiento con dosis óptimas, y el aumento de dosis supone un aumento también a veces de efectos adversos, ¿no? Entonces, esto es lo que denominamos la hipertensión refractaria, o también su equivalente, también denominada hipertensión arterial resistente. Bueno, en cuanto a la estratificación de riesgo, es un paso muy importante cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial, porque esto, conocer, los factores de riesgo, nos va a permitir establecer nuestra estrategia terapéutica, ¿no? Entonces, en este cuadro vamos. Bueno, cuando ya diagnosticamos a un paciente de hipertensión arterial, nuestro primer paso es recomendar unas intervenciones óptimas en su estilo de vida, es lo que llamamos el tratamiento no farmacológico, ¿no? Y esto incluye una dieta baja en sal, ejercicio frecuente, control del peso, abandono del tabaco, un consumo moderado del alcohol. Estas medidas tienen un efecto importante, ¿no? Está demostrado que la reducción de peso, un porcentaje de 10 kilos de peso perdido, nos puede llevar a reducciones hasta de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, estas terapias, independientemente de la intervención farmacológica que vayamos a hacer, son bastante importantes. Sabemos que es muy difícil que el paciente, las adopte, pero es necesario. Este es el primer paso en el tratamiento de nuestro paciente. Luego de nuestras medidas de tratamiento no farmacológico,
ya tendremos que comenzar a buscar la mejor terapia farmacológica para nuestro paciente. Y dentro de este tratamiento farmacológico contamos con estos grupos fundamentalmente de fármacos, ¿no? Los diuréticos, calcioantagonistas, ARA2, los IECA, los beta bloqueantes y los alfa bloqueantes. Pasaremos a analizar cada grupo farmacológico. Bueno, dentro de los distintos grupos farmacológicos vamos a encontrar a los diuréticos tipo tiacídicos. Ahí tenemos la clortalidona, la hidroclorotiacida, la indapamida. Dentro de los diuréticos de asa, la furosemida, la toracemida. Y los ahorradores de potasio, la espironolactona, el triantireno. También tenemos aquellos fármacos centrales como la alfa-metildopa, los beta bloqueantes, otro grupo que si bien es cierto, como vamos a ver más adelante, no es el de primera elección, pero tiene también una intervención importante, el atenolol, carvedilol, bisoprolol, propanolol, nabilol, y los bloqueantes cálcicos, alodipino, nifedipino, felodipino, diltiazem, verapamilo, dicardipino, que después lo vamos a subdividir en los dos grupos de dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los inhibidores IECA tradicionales como enalapril, captopril, a los que se suman el lisinopril, el perindopril, el ramipril. Y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, como el losartán, valsartán, ilversartán, candesartán, telmisartán, mesartán. Como vemos, hay un grupo de fármacos muy importante y lo más digamos, crucial será saber elegir el fármaco con el que, digamos, enfrentaremos la hipertensión arterial. Bueno, dentro del primer grupo tenemos a los diuréticos. Ellos van a inhibir, de forma general, el mecanismo de acción es la inhibición de la reabsorción de sodio y agua a nivel de los túbulos renales. Y aquí, según el grupo al que pertenezcan, tenemos los diuréticos, los llamados tiacídicos, que van a inhibir el intercambio activo entre el cloro y el sodio en el segmento cortical del asa ascendente de Henle, como pueden apreciar en la diapositiva. Tenemos los ahorradores de potasio, que más bien inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y colector, y los diuréticos de asa, que van a inhibir el intercambio de cloro, sodio, potasio, pero lo hacen en el segmento grueso del asa ascendente de Henle. Dentro, pues, de los diuréticos tiacídicos tenemos tenemos los más utilizados, tenemos a la hidroclorotiacida, tenemos sus distintas formulaciones, ¿no? Y sus usos en control de hipertensión arterial podemos tener entre 12.5 a 25 miligramos, clortalidona, la indapamida, que son, digamos, los diuréticos tiacídicos más utilizados. Estos diuréticos tiacídicos, bueno, como todo medicamento, pueden presentar algunos efectos adversos, fundamentalmente hipocalemia, cefaleas, hiperuricemia. Mucho cuidado cuando tengamos pacientes con gota. Tenemos que pensar mucho para administrar estos diuréticos tiacídicos. Intolerancia a la glucosa, alteraciones del perfil lipídico, aumento del colesterol, disminución del HDL. Bueno, este grupo de fármacos, los beta bloqueantes,
fundamentalmente tienen un mecanismo de acción bloqueando los receptores beta adrenérgicos. Sus efectos son la reducción de la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca, tienen un efecto antiarrítmico y un efecto antiisquémico. Vamos a pasar a analizar también los distintos grupos los distintos subgrupos de estos fármacos beta bloqueantes. Aquí tenemos una revisión sobre los mecanismos, cómo pueden actuar los fármacos beta bloqueantes, ¿no? Recordaremos que tenemos los receptores beta 1 que están situados en el sarcolema cardíaco, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con la apertura de los canales de calcio para aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción. Lo que llamamos el efecto inotrópico en el nodo sinusal, aumentan la corriente del marcapaso, o sea, tienen un efecto cronotropo positivo y aceleran la velocidad de la conducción, el efecto dromotropo positivo. También los receptores beta 2 están situados en el músculo liso bronquial y vascular, y los receptores beta 3 que se encuentran sobre todo en el tejido adiposo, siendo su existencia y función cardíaca no bien, digamos, conocida o aceptada del todo. Bueno, dentro de las clases farmacológicas de los beta bloqueantes, fundamentalmente tenemos los agentes de primera generación, entre los cuales tenemos el propranolol, luego los agentes de segunda generación, tenemos el metoprolol, el bisoprolol, los agentes de tercera generación, el carvedilol y el labetalol, algunos con sus distintas propiedades cardiovasculares. Dentro de las contraindicaciones de los beta bloqueantes tenemos pues al revisar sus distintos efectos tanto sobre la frecuencia cardíaca fundamentalmente, vemos que están contraindicados en los casos de bradicardia, en los casos de bloqueo auriculoventricular de alto grado, en los casos de shock cardiogénico o en los casos de asma grave o broncoespasmo, ¿no? Entonces, debemos tener este tipo de precauciones cuando utilicemos este tipo de fármacos, conociendo las contraindicaciones absolutas, como hemos dicho, fundamentalmente por su efecto tanto sobre la frecuencia cardíaca sobre el músculo liso. En cuanto a los calciantagonistas, es otro grupo de fármacos que disponemos para el tratamiento de hipertensión arterial, tienen un mecanismo de acción fundamentalmente inhibiendo la entrada del calcio a través de los canales L a la célula muscular lisa. Esto va a producir vasodilatación y reducen también la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca, especialmente estas propiedades están para el verapamilo y el diltiazem, que vamos a conocer los grupos farmacológicos de estos calcioantagonistas. Bueno, los bloqueadores de canales de calcio están agrupados en dos familias, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. El primer grupo está conformado por el nifedipino, el amlodipino, el felodipino, y el segundo grupo tenemos el verapamilo y el diltiazem, que son los que, digamos, tienen una mayor acción sobre la frecuencia cardíaca. Otro grupo farmacológico antihipertensivo tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, cuyo mecanismo de acción fundamentalmente es la vasodilatación en forma indirecta al inhibir la acción de la angiotensina 2, inhibiendo la retención de agua y sodio y disminuyendo la actividad simpática.
Los fármacos que integran los inhibidores ECA son captopril, cilazapril, enalapril, quinapril, trandolapil, lisinopril, que, digamos, constituyen una importante grupo farmacológico en el tratamiento de la hipertensión arterial. Dentro de los efectos adversos que tienen los inhibidores, del grupo de inhibidores ECA, fundamentalmente tenemos la hipercalemia, la hipotensión severa en algunos casos, y fundamentalmente el efecto colateral más frecuente es el de la tos nocturna en este tipo de fármacos, que es, digamos, reportado entre un 5 a 15% este efecto colateral de la tos. Otro grupo que pasaremos a analizar de los fármacos antihipertensivos es los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, o más conocido como los ARA2. En cuanto al mecanismo de acción de los inhibidores de la angiotensina 2, tenemos fundamentalmente que bloquean los receptores AT1 de la angiotensina 2, y esto va a producir una vasodilatación indirecta, inhibiendo la retención de agua y sodio y disminuyendo la actividad simpática. En esta gráfica podemos apreciar a los distintos fármacos que representan los ARA2, el losartán, valsartán, cantesartán, irbesartán, telmisartán, y las dosis tanto iniciales como máximas que podemos tener con estos fármacos antihipertensivos. En este cuadro podemos apreciar las principales, digamos, indicaciones y contraindicaciones de los distintos grupos farmacológicos que hemos estado revisando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diuréticos, de las tiacidas, las condiciones que favorecen su uso fundamentalmente en adultos mayores hipertensos, en los casos de hipertensión sistólica aislada, ¿no? Pero, por ejemplo, debemos tener precaución en los pacientes con gota, ¿no? Y así se va analizando, digamos, los beneficios de modo general y los, digamos, contraindicaciones que pudieran tener nuestros fármacos, ¿no? En el caso de los beta bloqueantes, por ejemplo, en caso contraindicados en el caso de asma o de bloqueos auriculoventriculares. Aquí tenemos las distintas alternativas sobre tratamientos combinados. Como sabemos, a veces la hipertensión arterial no se puede controlar con un fármaco, entonces tenemos que buscar las asociaciones entre los distintos grupos farmacológicos y se trata de la recomendación de algunos de ellos, ¿no? Entonces, digamos, distintos grupos farmacológicos y se trata de la recomendación de algunos de ellos, ¿no? Entonces, digamos, hay digamos, combinaciones que son muy preferidas, como la de los IECAS con los diuréticos, los ARA2 con los diuréticos, los calciantagonistas con los diuréticos, pero hay otras que no son, digamos, muy beneficiosas. Es el caso, por ejemplo, de los IECA y ARA2, que esta combinación no es recomendada. Aquí tenemos lo que vendría a ser una revisión de cómo podemos, digamos, ir enfrentando a nuestros pacientes según los niveles de presión que, digamos, podamos obtener de ellos, ¿no? Paciente con una presión arterial normal, ¿no? Seguimos dándole la indicación de que mantenga estilos de vida adecuados y podemos reevaluarlo de repente en un año, pero si estamos enfrentando
un paciente con ya un estadio 1 de hipertensión arterial, lo que debemos inmediatamente es hacerle la estratificación del riesgo, ¿no? Y según esta estratificación del riesgo, podemos, digamos, derivarlo a una terapia no farmacológica y evaluarlo en un periodo de 3 a 6 meses, ¿no? Si no controlara, solamente con la modificación de estilos de vida tenemos ya que pensar en una terapia farmacológica, pero si nuestro paciente, aún en un estadio 1 de hipertensión arterial, por la presencia de factores de riesgo cardiovascular o presencia de enfermedad coronaria o de diabetes, ya estos pacientes entran definitivamente a una terapia no solamente no farmacológica, sino también tenemos que asignarle un ya tratamiento antihipertensivo. Y las reevaluaciones tienen que ser mucho más continuas, lo debemos reevaluar en un mes para ver básicamente cómo va su respuesta al tratamiento hipertensivo. Y así, cuanto, digamos, más factores de riesgo tenga nuestro paciente o los niveles de presión arterial sea más alto, nuestra intervención farmacológica y no farmacológica tiene que ser mucho más enérgica. Como conclusiones, debemos de establecer que la hipertensión arterial es el factor de riesgo aislado que genera más costos sanitarios, morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Hemos visto la asociación que tiene la hipertensión arterial con lo que es el accidente cerebrovascular, con lo que es el infarto de miocardio y con lo que es la insuficiencia cardíaca, y todos sabemos que este tipo de patologías no solamente son limitativas, sino también sumamente costosos los tratamientos y el internamiento hospitalario. La hipertensión arterial, a pesar de la sencillez de su diagnóstico y un amplio arsenal terapéutico, el grado de consecución de objetivos de control es insuficiente, ¿no? Efectivamente, no necesitamos, digamos, de una gran equipamiento para poder hacer el diagnóstico de hipertensión, porque simple y sencillamente lo hacemos con un tensiómetro, ¿no? Y hemos visto que disponemos de un grupos farmacológicos bastante amplios y complejos, pero sin embargo hemos visto también, por ejemplo, en lo que se refiere a nuestro país, la tasa bastante baja que tenemos de pacientes controlados, ¿no? Entonces, esto nos debe llevar a reflexionar a que debemos de tener no solamente al paciente diagnosticado, no solamente al paciente tratado, sino fundamentalmente al paciente controlado. Los objetivos de control de los pacientes cardiópatas han sido modificados a la luz de nuevas evidencias. Cada vez se exige una determinada intervención, digamos, con más énfasis en los factores de riesgo y en la predicción de aparición de eventos cardiovasculares, ¿no? Y el nivel de presión arterial medido en condiciones óptimas debe ser individualizado a la edad y las comorbilidades. No debemos olvidar que el tratamiento, el éxito en el tratamiento de la hipertensión arterial está no solamente en la, digamos, elección del fármaco correcto, sino en la terapia no farmacológica y en el cumplimiento que podamos tener de nuestro paciente del tratamiento instaurado. Muy bien. Comenzamos desde el final, ¿de acuerdo? Para darle algunos acápites, algunos puntos importantes. ¿Sí se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Doctor. ¿No?
¿Se escucha o no? Sí. Sí se escucha, doctor. Perfecto, muy bien. Comencemos del final, para dar algunos puntos importantes. Vamos a las conclusiones. Es verdad, tienen que fijarse y entender, jóvenes señoritas, que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, sobre todo para accidentes cerebrovasculares o llamados EBC o ACV, o enfermedad vasculocerebral o accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, y también para el infarto de miocardio o las enfermedades cardiovasculares. Entonces, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, ¿verdad? Entonces, tenemos ustedes como futuros médicos generales, yo como médico internista, otros especialistas, tenemos que sumar esfuerzos para disminuir, evitar que este factor de riesgo no esté presente o esté presente muy poco en la mayoría de la población. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Yo siempre cuando converso con mis internos soy de la posición de que el enemigo número uno en nuestra dieta es la sal. La sal. El otro enemigo es el azúcar, pero es otro tema. En cuanto a la sal, como medida de salud pública, de repente alguno de ustedes llega a ser ministro de salud o asesor de los ministros de salud, por favor pasen la voz por ahí que debe haber un plan educacional a las familias desde pequeños, pero eso tiene que ser con los promotores de salud o con los médicos de familia o con los médicos generales serumistas, para que hagan un plan educacional para que la disminución de la sal sea progresiva. El ser humano es un ser que cada vez quiere más todo, ¿no? Ustedes quieren aprender y quieren cada vez aprender más. Los políticos tienen poder, pero cada vez quieren tener más poder. No sé, se me ocurre Jefferson Farfán, que recién ha metido un gol, tiene auto de lujo, cada vez quiere tener más auto de lujo. Lo que le quiero dar a entender que el ser humano, por inherente a él, es algo que siempre quiere más. Entonces, la persona humana, desde pequeño, si tú la acostumbras, digamos, a 1 gramo de sal, al otro año querrá 2 gramos de sal, al otro año querrá 3 gramos de sal, y así sucesivamente. Entonces, debe haber una política de salud pública, una política sanitaria, que vayamos a ciertos lugares en atención primaria de salud para desde pequeños enseñarle a los niños a entender primero los padres que la sal es un factor de riesgo, de mortalidad, el más importante, y que disminuyendo la sal de pequeños a sus hijos, vamos a aumentar la expectativa de vida, vamos a disminuir los eventos cardiovasculares y los eventos isquémicos cerebrales o hemorrágicos cerebrales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es fundamental, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso que el colega pone el HTA es el factor de riesgo aislado que genera más costos sanitarios, morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Menciona que dice, a pesar de la sencillez de su diagnóstico y amplio arsenal terapéutico, el grado de consecución de objetivos de control es insuficiente. Claro que sí. Parte del problema somos nosotros. 1, porque no sabemos tomar la presión arterial. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo no vamos a ver? ¿Usted sabe, doctor, tomar la presión arterial? Creo que sí. Tal vez me capacito y estoy viendo algunas circunstancias para tomar realmente la presión arterial como se debe. Porque se van a dar cuenta, si alguien hace un estudio, y es un estudio de tesis, lo pueden hacer, ya les di una idea de tesis. Por ejemplo, pueden irse a un servicio de emergencia de cualquier hospital y solamente ven, es un estudio observacional para ver cómo toma la presión arterial el médico, cómo toma la presión arterial la enfermera, o a veces el técnico de enfermería también toma la presión arterial. Y concluyen y se van a dar gratas sorpresas. Gratas sorpresas. Entonces, si no tomamos bien la presión arterial, ¿no? La operatividad de tomar la presión arterial, bueno, nunca vamos a llegar al diagnóstico, ¿de acuerdo? Yo les voy a poner 2 ejemplos y voy a llamar a lista o a algunos que quieran participar para que analicemos esto. Primer ejemplo, viene al hospital X a urgencias, está el médico Y,
con bastantes pacientes en urgencias. La mayoría no son urgencias. Recuerden que en urgencias hay varias prioridades. Ninguna es prioridad 1 o 2, son prioridades 4, 3, 5. Ahorita ha habido una última prioridad. Y están haciendo cola a los pacientes y llega intempestivamente gritando, vociferando, alardeando, pidiendo, no de muy buena manera, que sea atendida porque le duele bastante la cabeza y es hipertensa. Entonces entra prácticamente empujones con su familiar, exige que la atienda rápidamente el mejor médico del hospital. Entonces el hospital, el médico ya está solo en urgencias y, bueno, amablemente le dice, por favor, siéntese, vamos a hacer una excepción con los demás pacientes, ¿cuál es su urgencia? Le explican que está con una cefalea global, y que ha tenido una discusión con una hija que le ha faltado el respeto. Viene con la otra hija que la conduce al hospital, y usted le toma la presión arterial, vamos a suponer, con la verdadera toma de la presión arterial como se debe, y le encuentra una presión arterial de 190-95, ¿de acuerdo? 190-95, y una frecuencia cardíaca de 98 por minuto. ¿Estamos? Y el otro caso es, está el doctor Z en su consultorio. Es un doctor bastante conocido, se viste bien, bien afeitado, no como su profesor. Viene a la colonia, la consulta tiene un precio importante, usa el marketing médico, es bien conocido, tiene 2 especialidades, su consultorio es muy bonito. La gente hace cola en el consultorio y usted va porque le han dicho que él es un especialista en hipertensión arterial. Entonces usted va porque cree usted tener palpitaciones, dolor de cabeza, y por ahí le ha dicho a la vecina que probablemente sea hipertenso. Entonces el paciente es un varón de unos 60 años de edad y va a este médico Z de 60 años de edad, pero las características le he dicho, y después de una pequeña charla le empieza a tomar la presión arterial, porque entre comillas es un experto y vamos a suponer que no hay variabilidad o un supuesto de que la presión arterial es mal tomada, y le cuenta una presión de 180-100, con un pulso también de 98. Quiero opiniones, caballeros, porque las diapositivas, el internet, el Rincón del Vago y todo lo que puedan, los estudios y el Harrison y el Guyton y todos los están allí. Pero el análisis lo quiero hacer con ustedes, ¿de acuerdo? Opiniones por el primer caso o el segundo caso, o llamamos. Estamos entre amigos, ¿eh? Doctor, en el primer caso, creo que tendría que evaluar si es que el paciente tiene daño a órgano blanco para decir si es una emergencia médica. Lo primero, como usted dijo, sería pensar en que podría estar teniendo un ACV, pero creo que lo descartaríamos fácilmente con un Glasgow, ¿no? Viendo si es que hay alguna normalidad en el Glasgow, viendo que el cerebro es uno de los principales órganos que se afecta, entonces pedirle una tomografía de cabeza. Si no tiene daño a órgano blanco, entonces tratamiento farmacológico. Hasta donde tengo entendido, el de primera elección para crisis hipertensivas y emergencias hipertensivas es captopril. Muy bien. ¿Otra opinión sobre el primer caso? Una segunda para dar mi opinión. Todas las opiniones son válidas, ¿eh? ¿Qué opina Mariano Rojas? Yo soy el que acaba de dar la opinión, doctor. Perfecto, Mariano. Karin. Muy bien, Mariano. Mariano Rojas.
Karen Neymar. Karen Neymar. ¿Está Karen? Delegado, ¿quién es Karen Neymar? ¿Existe? Sí, doctor. Delegado. Delegado. ¿Quién es Karen Neymar? ¿Existe? ¿Se me escucha? Parece que el delegado se le fue al internet, doctor. Pero nuestra compañera Karen Neymar sí está en nuestro sitio. ¿Quién me habla ahorita? ¿Jocelyn? ¿Lorena? Sí, doctor. Lorena, Lorena, ¿Karen Neymar existe? Sí, doctor, es nuestra compañera de ciclo. ¿Cómo se apellida ella? Neymar, ¿Neymar? sí. Le comunican al delegado, por favor, que después que termine la clase me pase la relación de todos los estudiantes, por favor, ¿ya? ¿Se escuchó? Joseph. ¿No está Joseph? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, Joseph, ¿me escuchas? Doctor, le he escrito por... Está por el chat, doctor, delegado Joseph. Su Ya, audio no funciona muy bien. ya, Joseph, ¿me escuchas ahora o no? A ver, vamos a ver. Chat. A ver, voy a poner en el chat para el delegado. Para el delegado. Después de la clase, permitirme Oye, a ver, ya que te tengo por aquí, Lorena, ¿algún comentario? Creo que primeramente debemos confirmar si la paciente obviamente está tomando o usando algún medicamento para corroborar si se haya un tratamiento adecuado. Y después evaluar, como dijo mi compañero, no si hay un órgano blando afectado y realizar las siguientes revisiones respectivas, obviamente, porque como mencioné el primer caso, creo que fue cuando la madre vino porque era hipertensa y porque tuvo un choque de emociones, por decirlo de esa manera, porque su hija estaba enojada con su hija o lo estaba reclamando, creo. Pues creo que ese motivo alteró de cierta manera su presión. Entonces, primero evaluar los órganos importantes, después tratar de revisar si el tratamiento que usa es adecuado o cambiarlo, y después tratar de calmar a la paciente para ver si ese es el motivo o hay otro motivo aparte de eso. Muy bien, es otra opción también válida. Miren, jóvenes señoritas, esta situación que les pongo es bastante común. Bastante común. Lo primero que hago yo es, bueno, como dijo su compañero Mariano, siempre cuando una paciente viene y que soy hipertensa y me duele la cabeza, todo, primero siempre hay que ver, hay que ver que no haya, por ejemplo, un daño neurológico, ¿no? Como decía su compañero. Para eso tengo que ver, si no hay rigidez de nuca, las pupilas son
isocórica, fotorreactiva, si no hay déficit motor, etcétera, ¿no? Pero esto es bastante común. Lo que hacemos es, primero es, yo quiero preguntarle, ¿se podrá tomar la presión arterial así? Una señora que viene empujando a todo el mundo, diciendo pues que el médico me atienda ipso facto porque soy hipertensa y me duele la cabeza, y etcétera, etcétera. ¿Podremos tomar una medida real de la presión arterial? Y si la tomamos, ¿es exacta? No, doctor. No, doctor. No, no es adecuada. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese paciente es que tratarlo de calmarlo, de explicarle bonito. No todos entienden, explicarle a su acompañante que tenemos que medir la presión arterial, pero tiene que estar un tanto calmada. Primero, de repente, una evaluación somera para descartar, como decía su compañero Mariano. Tratar también de explicar qué medicina toma, si no está tomando, como decía su compañera también, etcétera. Y aplicarle algo para el dolor, porque si tú tratas de disminuir la ansiedad o aplicas algo para el dolor, es muy probable que cuando tomes la presión arterial, sea la presión arterial un poquito ya más relacionada con la verdad. ¿De acuerdo? Porque el dolor, la fiebre, la ansiedad, todo eso te eleva la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, hay que calmar el dolor y después de un momento tomar la presión arterial. ¿Ya? Es algo que a veces no lo hacemos, nos olvidamos, inmediatamente tomamos la presión arterial, pensamos que podría ser una urgencia o una emergencia hipertensiva, que hay valores establecidos y que no son estos, ¿no? Y como dijo Mariano, sí, se comienza, puede ser con captopril, con unos captopril, ¿no? Pero antes de eso tenemos que valorar bien si estamos ante una urgencia, una emergencia o una presión alta, ¿ya? Aislada. El otro caso, para un poco ir avanzando, es un paciente que, bueno, puede ocurrir el fenómeno, como decía el colega de la exposición, el fenómeno de bata blanca, ¿no? Es un médico muy reconocido, la gente cree que tiene una sapiencia y una experiencia enorme, y se siente con una inferioridad del paciente que ¿qué me dirá? ¿Me descubrirá? ¿Estaré mal? ¿No? Entonces existe ese fenómeno de bata blanca. Pero el paciente no es hipertenso, no es hipertenso. A lo que quería llegar, joven señorita, que la presión arterial alta o la hipertensión arterial es un fenómeno sobreestimado y subestimado. Sobreestimado y subestimado. Hay personas que no son hipertensas y las catalogamos como hipertensas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo de repente con lo que ha pasado ahorita me enojo, exploto, creo que hay una infiltrada y me comporto de mala manera y reacciono mal? Y de repente me dice, doctor, vamos a mandar a una enfermera para que le tome la presión, me toman la presión arterial, la presión arterial 220/120. Entonces ustedes dicen, el doctor es hipertenso, pero no soy hipertenso, sino he actuado ante una situación que me ha exasperado. De ahí me calmo y mi presión es 120/80. Entonces, ustedes me sobreestimaron, me calificaron mal, me etiquetaron como hipertenso. Y hay otra situación. Vamos a suponer que, no sé, vamos a suponer que la Universidad de San Martín me dice, doctor Quevedo, usted es un doctor, según sus alumnos, un doctor fuera de lo común, extraordinario, una sapiencia enorme, entonces lo vamos a contratar de por vida y de regalo le vamos a dar un pecunio de 5 años. Páselos a cobrar inmediatamente. Entonces yo tengo un montón de dinero y encima, doctor, este ciclo no va a enseñar, tiene un pasaje a Cancún, una semana, uff. Entonces ya no veo ningún paciente COVID, me voy a Cancún con todo el dinero y de repente, como soy generoso, invito a 2 alumnos de ustedes y vamos a Cancún. Y uno de ustedes se le ocurre, doctor, en Cancún, sin ninguna preocupación, me toma la presión arterial, ¿no?
tengo 220, 120. Entonces, soy un hipertenso. Cuando hay duda, el fenómeno de bata blanca, hay dudas de esa paciente que viene a urgencias gritando y que viene por un dolor porque a la hija le faltó el respeto y solamente fue una presión alta, pero descansando, dándole ansiolítico, algo de dolor baja solamente, sin darle cantofil y otra cosa. El médico, el cardiólogo, el internista, el médico general, el médico de familia puede indicarle un mapa. Un mapa es mapa de las siglas MAPAS, que es monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un dispositivo electrónico que te toma la presión arterial cada cierto momento, ¿no? Y después de unos días, el médico evalúa realmente si tiene presión arterial alta o no, ¿no? Entonces, yo estando en Cancún, me toma la presión alta, ¿no? Y estoy con la presión alta muy elevada, soy hipertenso. O de repente, no sé, me pongo nervioso al darle clases a ustedes, me sube la presión arterial, pero cuando duermo, mi presión es normal. Entonces, no soy hipertenso, ¿no? Tengo una presión emotiva por darle clase a ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería concluir que hay sobreestimación y subestimación de la presión alta. Entonces, ustedes, como van a ser médicos bien formados, buenos médicos generales, tienen que ser meticulosos en esa parte, ¿ya? No sé si se me ha dado a entender. O sea, no es tan sencillo su diagnóstico. Ahí discrepo yo. No es tan sencillo su diagnóstico porque tenemos que calificar bien al paciente. A veces lo etiquetamos muy rápido, lo etiquetamos muy de pronto y subestimamos y sobreestimamos un hipertenso. Recuerden que la presión alta es el enemigo silencioso. El enemigo silencioso. No da ningún síntoma. No da ningún síntoma. Doctor, me duele la cabeza. Doctor, siento palpitaciones. Doctor, me duele el pecho. Doctor, siento cansado. Doctor, me duele el ojo. No son síntomas de presión alta. Pero van a leer algunos libros que en el 10% al menos de los pacientes a veces puede haber una cefalea occipital leve en los primeros días, en las primeras horas de la mañana, ¿no? Pero es algo que es menos del 10% tiene. Entonces, la hipertensión arterial tenemos que descubrirla y descubrirla bien. No etiquetarla rápidamente porque podemos sobreestimarla o infraestimarla. Esta recomendación es a título personal, de la experiencia, de lo que uno lee, lo que uno ve. ¿De acuerdo? Bien. Doctor, disculpe, sobre el AMPA, AMPA y MAPA, ¿en qué situaciones podríamos utilizarlos? Y yo soy Karen Neymar, doctor, solo que no se escuchaba bien y me acaban de decir que me estaba llamando. Ya me dijeron que, pero no te pidas Neymar, te pidas otro. Ah, sí, no Pariatanta Guevara, pero no se ha puesto, está con el nombre nada más. ¿Tu nombre es Neymar? Sí, doctor, mis apellidos son Pariatanta Guevara. Pero tu nombre es Neymar, así como el jugador de fútbol. Sí, doctor, okay. Así es. Perfecto. Muy bien. Bueno, en cuanto a ese mapa, ¿en qué situaciones? Por las situaciones que estoy tratando de explicar, ¿no? Cuando el médico tiene duda y no quiere sobreestimar, ¿no? O no quiere subestimar una hipertensión arterial, le aconseja a su paciente el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Como lo han visto en inglés o como es español, el MAPA, es un acrónimo de monitorización ambulatoria de presión arterial. Entonces el paciente está ahí con su mapa, ¿no? Con su Holter ahí, con su electrocardiograma ahí permanentemente dándole, perdón, el Holter es otra cosa, es electrocardiograma, con el mapa, con el monitoreo, y le va tomando la presión arterial, ¿no? Y lo va poniendo en un dispositivo que después ya uno lo puede ver. Y, por ejemplo, ves si a las 3 de la mañana tiene 180, 100. Entonces, este paciente es hipertenso. Realmente es hipertenso porque ese paciente a las 3 de la mañana, se le pregunta también, ¿qué estaba haciendo, por ejemplo, ayer, 3 de la mañana, que acá ha habido un pico de una presión de 180, 100? He estado durmiendo, doctor, he dormido plácidamente. Ese paciente realmente es hipertenso. Realmente es hipertenso.
Caso contrario, me dice, 3 de la mañana, doctor, me fui a una fiesta COVID, no se imagina cómo la he disfrutado, cerveza, cigarro. Entonces no puedo generar una conclusión válida ahí porque he estado en una fiesta. He estado bailando, tomando cigarro, entonces la presión puede haber subido, ¿no? Entonces, para eso sirve, para tener, cuando uno tiene una duda, una sospecha de que si es hipertenso o no, lo puede usar. Generalmente lo utilizan los cardiólogos, ¿no? Pero es accesible a todo médico, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos otra atrás, otra diapositiva atrás. Va, ¿qué fue? Bueno, ya se fue adelante. Vamos a pasar rápido. Ya, este es un algoritmo sobre la presión arterial. Pueden ustedes hacer su propio algoritmo, pero lo interesante aquí que a veces nos enseñan mal en las universidades, ¿no? A mí me enseñaron presión alta, tienes que dar fármacos, pero creo que el primer peldaño antes de dar fármacos es modificación de los estilos de vida, ¿no? Modificación de los estilos de vida. Y ahí va un comentario, con todo respeto, no se sientan mal, pero debemos ser así. A veces, por ejemplo, vamos a suponer un médico con un índice de masa corporal de 33 y le aconseja a su paciente, por favor, baje de peso. Entonces, no hay una correlación entre lo que uno profesa, lo que uno está haciendo con su vida y lo que uno aconseja en sus acciones, ¿no? Entonces el médico debe tratar, es difícil, yo estoy un poco gordito, pero debe tratar de que si uno va a promover estilos de vida saludables, pues el médico es el número 1, el número 2 y el número 3, de que en su cuerpo debe haber estilos de vida saludables, ¿no? Conservar el peso ideal, disminuir la sal, hacer ejercicio de acuerdo a la edad y condición física, etc. ¿No? Entonces, la disminución de peso, el tener un índice de masa corporal normal, solamente es esa actividad, ese abordaje, te puede disminuir la presión arterial y no necesitas ningún tratamiento farmacológico. A veces tengo estudiantes que me dicen, doctor, me he leído la guía canadiense que a usted le gusta, JNS8, me he leído el estudio Spring, y dicen que esto, que lo otro. Pero ¿y tu paciente? Te olvida de tu paciente. Sigue con el peso igual. Doctor, creo que mi paciente es refractario, está con más de 3 tratamientos, le he dado hasta de marca, es igual, marca que y sigue con la presión alta, ¿no? Tiene estrés, trabaja como bombero, de repente, no sé, es banquero, o sea, tiene un estilo de vida estresante, es obeso, no se cuida, la sal no la deja. ¿Ustedes han visto Doctor House? Doctor House, que el Doctor House los manda a sus estudiantes a su casa. Bueno, esta es una exageración, ¿no? Pero ¿por qué no invitarle que su paciente, por favor, lo invite a usted a su casa y se va a dar cuenta qué tanto de sal consume? El mismo paciente dice, doctor, ya estoy bajando la sal. Hemos bajado la sal, doctor, pero mi presión sigue igual. Y, a ver, invíteme a su casa. Ya, doctor, tal. Y salado. Entonces, ellos no se dan cuenta, pero otra persona, un árbitro, un externo, se da cuenta. Entonces, hay que modificar el estilo de vida. Hay una dieta DASH, léanlo, por favor. Hay cierto nivel de evidencia que la dieta DASH, la dieta americana, la dieta, mediterránea, podría contribuir al control de presión arterial, ¿no? Y bueno, después de eso, del cambio del estilo de vida, la dieta, disminuir el peso, la dieta DASH, podríamos adicionar un fármaco. Y adicionar un fármaco respecto a lo poco
que sabemos y las investigaciones que hay. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, a ver, el estudio IRMA, hay un estudio clásico del siglo pasado, el estudio IRMA 2, que tiene que ver con el irbesartán en pacientes que les puede servir como nefroprotector. Entonces yo tengo un paciente diabético de larga data y que a la vez es hipertenso y que tiene una creatinina que lleva en aumento, entonces me podría servir el irbesartán. ¿Quién lo dice? ¿El doctor Quevedo, el doctor fulano, el doctor sultano? No, lo dice, lo avala el estudio IRMA 2, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser así un poquito como médicos consecuentes con lo que es medicina basada en la evidencia, ¿de acuerdo? No sé, de repente tengo un paciente de una edad importante y tiene una presión arterial sistólica bastante elevada, ¿no? Y que antes lo trataban, la meta era tener la presión un tanto elevada porque ustedes saben que en los pacientes ancianos la presión de pulso aumenta, que ya lo ha dicho el doctor, que tiene que ver con la relación con unas arterias rígidas, que no tienen mucha distensibilidad y que esa presión arterial sistólica podría tener un efecto negativo cardiovascular. Entonces yo tengo que bajarle la presión arterial, pero hasta cierto, no mucho, pero ya salió el estudio SPRING, en el 2015, en el estudio SPRING, que se trajo abajo un poco el JNS8, que el 2014 que nos presenta el doctor, y que ha dado un punto de inflexión y que algunos investigadores de la presión arterial no se ponen de acuerdo, pero ese estudio me dice que la presión arterial sistólica en el paciente anciático, para que haya mayor sobrevida y menores efectos cardiovasculares, tengo que tenerlo bien bajito. Entonces yo tengo que darle de repente YECA, SARA-2, o adicionales unos fármacos diuréticos, ¿no? Para que la presión arterial sistólica esté no tan alta como antes pregonaba, ¿no? Entonces me baso en el estudio SPRING. No sé, yo tengo un joven como ustedes, muy vehemente, muy apasionado y tiene una frecuencia cardíaca elevada y está haciendo presión arterial de repente, y no es asmático, no tiene ningún problema pulmonar, de repente le puedo dar un beta bloqueador, ¿no? Un beta bloqueador. Entonces, bajo estudios uno tiene, o bajo condiciones clínicas uno tiene que dar la terapéutica, pero primero, antes, no se olviden el tratamiento no farmacológico. Se me viene también a la mente, ya han hecho insuficiencia cardíaca, el estudio Rales de la espironolactona, ¿no? Con la sobrevida del estudio Rales, que se tuvo que suspender, fue a 5 años, pero a los 2 años y medio vieron que había, digamos, para que se entienda, una eficacia de la espironolactona en la sobrevida, en la disminución de la mortalidad. Entonces lo comunicaron al mundo. Entonces, por eso que los pacientes que han tenido hipertensión arterial y hacen insuficiencia cardíaca le dan espironolactona a dosis bajas, 25-50 miligramos, siempre y cuando su fracción de eyección sea baja, menor de 35, aunque últimamente han salido estudios con fracción de eyección preservada. No nos vamos a marear, no vamos a entrar en cosas. Lo que yo quiero llegar, colegas, es que ustedes tienen que estudiar sus cosas, pero también tienen que leer, aunque sean los resúmenes de artículos, para que puedan tener un bagaje de justificación, por qué doy tal o cual. Me baso en este estudio, y después podemos discrepar, ¿no? Pero hay una justificación. No como sencillamente, ¿por qué le das esto? Porque por mi experiencia. Tu experiencia es el último nivel de evidencia, como ustedes saben, ¿no? Entonces, sirve tu experiencia, pero sirve también los estudios, los ensayos clínicos, los estudios por lo menos observacionales también tienen cierto grado de evidencia. Pero lo mejor son las revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos autorizados, ¿no? Muy bien. Bueno. Hola, las que quieras. ¿Cuántas veces tenemos que tomar la presión arterial para ya poder clasificar a un paciente como hipertenso? Bueno, me he encontrado que algunos dicen 2, otros dicen 1 semana. No hay, digamos, como un consenso, pero más o menos ¿cuántas veces tendríamos que tomar? Efectivamente, no hay un consenso, no hay un estudio que te dice tal cual.
La idea es que tú llegues con tu experiencia, con tus estudios, ¿no? En determinar, como te decía, ten cuidado, lo vayas a sobreestimar o subestimar, ten cuidado. Mira lo que hago yo, no sé, de repente te sirve como una guía, ¿no? Cuando llega mi paciente a consulta, en mi consulta particular, bueno, estoy hablando con él unas 20, 30 minutos, y de ahí empiezo un examen más o menos 20, 30 minutos, y lo primero que le tomo es la presión arterial en ambos brazos, ¿no? Para eso ya yo creo que le he dado un poco de confianza, hemos hablado, ¿no? Nos hemos relacionado un poco, la ansiedad, el nerviosismo un poco bajó, entonces, en YouTube, pongan de repente medida la presión arterial del New England Journal of Medicine, ustedes saben más inglés que yo, y ahí está cómo se debe tomar la presión arterial. Debe tomarse la presión arterial, ¿de acuerdo? Gráficamente y todo eso. Entonces, tú lo tomas así, aunque la guía europea, me has hecho acordar, la guía europea, por ejemplo, dice, yo tomo con un tensiómetro, ¿no? Pero la guía europea dice que debemos utilizar, ¿no? Los tensiómetros digitales calibrados, ¿no? Bueno, cada consenso y cada guía siempre cambia y hay que estar, no quiere decir que vamos a cumplirlo a rajatabla, pero una guía es una guía, no es algo que tienes que seguir, ¿no? Es unas recomendaciones que te pueden ayudar. Pueden ser de apoyo, pero no necesariamente uno tiene que ser así. Entonces, lo que hago yo, después le examino los dos brazos y vamos a suponer que le encuentro 180, 100. Entonces le pregunto, señora, disculpe, ¿usted le han tomado antes la presión arterial? Sí, doctor, me toman la presión. ¿Qué le dicen, señora? ¿Que está normal? Ah, ya. Después sigo, ¿por qué, doctor? Si me pregunta por qué, bueno, le digo, ¿no? Si no, a veces la veo muy ansiosa, le digo, después conversamos, ¿no? Entonces, al final le digo, bueno, sí hemos encontrado un poquito la presión arterial un poquito elevada. Yo le sugiero que le tomen todos los días la presión arterial. ¿Hay un centro de salud? ¿Hay un sitio? ¿Tiene digital? Sí, tengo digital, doctor. Perfecto, muy bien. Tómese, por favor, 3 veces al día durante 15 días. Y viene el control. Lo apunté en su libretita y ahí yo hago me sirve como un mapa, como un monitoreo me sirve, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí, bueno, le digo, sí señora, mira, realmente usted es hipertensa, bueno, ahí le encuentro que tiene un índice de masa corporal de repente alto, ¿cómo es el tema de la sal? Sí, doctor, son bien salados, y viene a veces como un acompañante, sí, doctor, mi mamá le echa sal al huevo, sal a la palta, le decimos, mamá, eso hace daño, pero, ay, doctor, no puedo. Entonces, vamos modificando estilos de vida. Es todo un arte, toda una paciencia. Al médico que le gusta, a mí me gusta. Al médico que le gusta, va a ser feliz con eso. ¿No? Hay médicos, bueno, ustedes ya se van a especializar, a algunos les gustará, no sé, ver radiografías, a otros les gustará no sé, ver la piel, a otro le gustará cortar la piel. A mí me encanta lo que hago. Entonces, en esa parte yo, digamos, lo puedo haber hecho un arte, una experiencia. Entonces, eso es lo que hago yo, porque yo no tengo un mapa. Yo en mi consultorio tengo un electrocardiograma, un electrocardiógrafo, tengo un ecógrafo, tengo un negatoscopio, pero no tengo un mapa, ¿no? Entonces, ese es mi mapa que hago yo y me sirve de alguna manera. Porque como tú bien dices, no hay un consenso, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, podrías hacer eso lo que hago yo, ¿ya? Muy bien. Aquí, sobre algunas contraindicaciones de algunas cosas, por ejemplo, los diuréticos tiazídicos que pueden exacerbar a un paciente que tiene gota, ¿no? Entonces, al paciente que tiene gota, que tiene tofos, que tiene articulaciones destruidas por una artritis gotosa, pues, y es hipertenso, pues los diuréticos tiazidos, tipo hidroclorotazida, pues están prohibidos porque te pueden exacerbar una crisis gotosa, ¿no? También en el embarazo. Los diuréticos antialdosterona, contraindicaciones, insuficiencia renal, hipercalemia. Los YECA y los ARA2,
Los YECA y el ARA2. A mí me pasó una cosa curiosa hace tiempo. No puedo decir que el paciente falleció por eso, tal vez, no lo sé. Pero era un paciente que estaba tomando espironolactona y estaba tomando captopril y espironolactona. Y tenía insuficiencia renal. ¿Qué opinan sobre eso? La espironolactona es un narrador de potasio, causa arritmias. Ya. El YECA también te ahorra potasio, menos, pero te ahorra. Y la insuficiencia renal aumenta el potasio. Causa El arritmias. paciente falleció. Yo no sé de qué falleció, pero una suposición puede ser porque acumuló potasio, ¿no? Entonces era un paciente que me consultaron porque estaba grave ya. Y cuando ves que lo había estado viendo otro colega, otro sitio, ¿no? Cuando estaba por Piura, y cuando veo la receta, captopril, espironolactona, y espironolactona no a dosis de insuficiencia cardíaca, sino a dosis de zinc, que es cirrótico, le digo. Entonces, hay que tener cuidado, chicos, ¿ya? Si uno no sabe, mejor queda bien no dando nada o dándolo menos, ¿no? Generalmente, y ahorita con la analogía del COVID, ¿no? Hay lamentablemente, bueno, hay de todo en la vía del Señor. Hay profesionales y no profesionales de la salud que están dando, no sé, 16, 20 fármacos para el COVID, ambulatoriamente en sus casas. Y haciendo un daño terrible y un gasto terrible, ¿no? Entonces, si no saben, mejor quedan uno más, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, por eso que al paciente con insuficiencia renal hay que tener cuidado con los YECA o los ARA2. Generalmente al paciente con insuficiencia renal se le puede dar, por ejemplo, los calcioantagonistas, ¿no? Tipo anodipino, nifedipino, ¿verdad? Porque no te van a acumular el potasio. Porque todo paciente con insuficiencia renal tienes que cuidar la hipercalemia, ¿no? Al final te da un paro cardíaco en diástole, ¿no? Hipercalemia. Bueno, las dosis. Nos vamos a entrar un poco en fármacos porque no es muy bien el detalle para usted, pero ya hemos hablado un poco de algunas situaciones, ¿no? Aquí, bueno, el tratamiento no farmacológico, reducción de peso, la dieta DASH, la reducción del sodio, la actividad física, el consumo, mejor nada de alcohol y nada de tabaco, ¿no? Disminuir aquí falta de repente un perfil lipídico para disminuir también correcciones en el perfil lipídico, ¿no? ¿Verdad? Hablaba de la hipertensión refractaria. No sé si en qué medida esa hipertensión refractaria es porque probablemente estamos fallando nosotros en algo. No sé, de repente si alguien hace un estudio sobre eso, una tesis sobre eso, de repente estamos fallando nosotros, ¿no? Tenemos un gordito que no hacemos nada por él y estamos con 4 medicamentos y lo catalogamos como que es un resistente es un paciente refractario, es un paciente con una hipertensión arterial resistente. Y no, los que somos resistentes al cambio y a la medicina basada en evidencia somos nosotros, ¿no? Esto es importante, la presión arterial media es importante, y acá discrepo un poco, ¿no? Tal vez somos poco lo que pensamos de alguna manera porque estamos a favor de la naturaleza y de la fisiología, y otros son un poco parametrados, ¿no? Verbigracia. Ustedes van a entrar a veces a las unidades de trauma shock, y lo clásico de trauma shock, sobre todo cuando un paciente, por ejemplo, está con sepsis o shock séptico, el urgenciólogo o emergenciólogo o el internista o el que haga las veces de médico de urgencia va a poner en su indicación, por ejemplo, noradrenalina a tal cantidad, tal dosis, para mantener una PAN, es decir, una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio.
Bueno, este es algo general, está bien. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente insuficiencia renal, estadio 4, y yo le pongo mantener una PAN de 65? Para acelerar un poco, el paciente con insuficiencia renal, ¿tendrá presión normal, presión baja o presión alta? Exactamente. No los escuché, pero presión alta, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes por fisiología, de Guyton, de Gano, porque han llevado tal vez morfofisiología, o no sé qué curso habrán llevado, y porque analizan la medicina, no son solo memoristas, sino también analizan la medicina y lo que leen. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal o la presión que necesita la presión arterial media para que ese riñón funcione y haga pues sus funciones fisiológicas normales? ¿Cuánto es? Exactamente, 65. Pero en un hipertenso y en un paciente crónico hipertenso y que ya tiene un problema renovascular, ya no es 65, tú tienes que tener una presión arterial mayor, 75. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces veo colegas que el paciente es hipertenso, diabético, insuficiencia renal, y tiene 135, 85. No, se desesperan y dan un grito al cielo. No, tienen que bajarle la presión arterial. Pero yo les digo, un momento, no, que la guía tal dice eso, pero está bien, yo también la conozco. Pero eso, en la guía no está este paciente hipertenso, no está este paciente añoso, no está este paciente diabético, no está este paciente con insuficiencia renal estadio 4, no lo está. Entonces, este paciente, en vez de hacerle un beneficio, le puedes hacer un daño. Déjalo que tenga un poquito de presión, un poquito alta, déjalo, porque eso va a hacer de que su poco riñón que le queda funcionante, le puede dar una mejor funcionabilidad. ¿De acuerdo? Cambios fisiológicos. Entonces hay que tener ese criterio para ver, para no hacer daño, ¿de acuerdo? Esta es una opinión personal. Si no se quieren hacer problemas, ¿no? Ponen igual, como pone todo el mundo, mayor o igual a una PAN mayor de 65 mililitros de mercurio. Pero cuando yo estoy en urgencias y veo una clase de paciente que necesita una PAN mayor, lo pongo, ¿de acuerdo? La presión, y bueno, hay como 4 fórmulas para calcular la PAN, ¿no? Y esta es una fórmula sencilla, ¿no? Porque las otras son un poquito más elaboradas y hay que tratar de hacer la vida lo más sencillo posible. La presión de pulso o la presión diferencial, muy bien, que en muy jóvenes, por una actividad, pues, del sistema neurosimpático, ¿no? Y los ancianitos, por la rigidez arterial, esa presión de pulso es aumentada, ¿no? Es larga, ¿no? Por ejemplo, una presión normal 120-80, 40 de presión diferencial o presión de pulso. Y el viejito te hace 190-80, una presión de pulso aumentada, ¿no? Muy bien. Muy bien. Los exámenes complementarios, siempre un electrocardiograma, glucemia, potasio, creatinina, ver la funcionalidad del riñón, etcétera, ¿no? Bueno, ese diagnóstico queda en el tinterillo, ¿de acuerdo? Más o menos ahí, bueno, pone más o menos algunas medidas cómo debemos determinar una buena presión arterial, pero como les digo, la guía europea, si da una chequeada, la última sale que utilicemos el tensiómetro digital calibrado, ¿no? Entonces ahí no intervenimos, ¿no? Pero yo, como soy un poco el antiguo, sigo con mi tensiómetro normal, aneroide, y utilizo más o menos lo que está ahí dicho. Bueno, estas son las guías, hay un montón. La guía que a mí más me convence, porque a mí me gusta siempre la naturaleza, siempre estar al lado
del creador, y no digo quién, por respetar las diferentes fes. Entonces, bueno, yo siempre soy a favor de la naturaleza y del creador, y me parece que la guía canadiense es la que a mí más me gusta. Doctor, pero la guía europea, la guía americana, la guía... Bueno, a mí me gusta la canadiense, pues ¿qué vamos a hacer? Me gusta, y tengo mis motivos, ¿no? No se rasgan las vestiduras, si las pueden leer, de repente pueden hacer un estudio y lo pueden llevar a una revista de las diferentes guías, diferencias, opiniones, controversias, todo eso, y lo publican en una revista, ¿no? Cuando tengan tiempo en sus vacaciones. Perfecto. El JNC8, ya un poco... Yo me creo con el JNC, pues, ¿no? Desde el quinto JNC, sexto JNC, cada vez que salía el JNC, y el que lo tenía por vez primera era lo máximo en medicina, ¿no? Ahorita con internet, pues es... Que no lo tengan, pues ya es el JNC, el Young National Committee de Hipertensión Arterial octavo. Pero ya es un poco... Ya... Un poco de algunos años tiene, ¿no? Muy bien. Insuficiencia cardíaca, infarto miocardio, ACV, fibrilación auricular. De acuerdo. Bien. Si tú reduces la presión arterial, pero desde la raíz, de Estado, política de salud pública, de disminuir el consumo de sal, de mantener el peso ideal. Recuerdan que hubo una ley sobre los octógonos, y bueno, y después me parece, no voy a entrar en política, no me gusta entrar en política, religión, porque pierdo amigos y caigo mal a las personas, pero algo cortito, nos parece que un candidato que está postulando se puso en contra de los octógonos, ¿no? Porque hay intereses, pues, monetarios, empresariales más importantes que la salud, ¿no? Pero está bien, era uno de los pocos países de Latinoamérica que no tenía octógonos, ¿no? Entonces yo soy un defensor de la salud y ustedes también tienen que serlo. Doctor, pero nos vamos a quedar sin pacientes, pero eso no importa. Primero está la salud pública, nosotros debemos tener una actitud preventiva, no solamente curativa. ¿De acuerdo? Menos gastos, mejor salud, más riqueza, porque la salud te da más trabajo, el paciente se siente mejor, aumenta la esperanza de vida, hay menos inasistencias al trabajo, etc. Esto es muy importante, ¿no? Esta diapositiva, como el riesgo de la mortalidad cardiovascular, ¿no? Una pregunta que viene ahí. Si tú ya reduciste todos los factores de riesgo modificables, disminuiste el peso en tu paciente, le disminuiste la sal, le hiciste entender a él y a su familia que la sal es lo peor para la presión alta, etcétera, y se me ocurre dar losartán. Tú hiciste un estudio, este paciente le vamos a dar losartán. Doctor, losartán, paciente, losartán 50 cada 12 horas, ¿no? ¿Cuándo tú ves que ese losartán va a funcionar en tu paciente? ¿En qué tiempo? Pregunta. ¿En un mes? Ya. ¿Otra opinión? ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Mariano? Mariano. Excelente, Sí. Mariano. Muy bien, muy bien. Me da gusto que participes. ¿Otra opinión? Muy bien, Mariano, te felicito. Bueno, así es. Me da a veces pena, médicos especialistas, médicos especialistas, conocedores, a veces dan a tu paciente losartán, ¿no? El paciente viene a los 2 días, doctor, sigo con la presión alta. Y el médico le cambia le voy a dar algo mejor, dice, le voy a dar irbesartán. El paciente llega dentro de 5 días, doctor, estoy con irbesartán, como usted me dijo, y sigo con la presión alta. Ya, es un poquito caro, señora, pero ya con sí, olmesartán.
No, Mariano, muy bien. Tú, por tus conocimientos, tus estudios, das un antihipertensivo y de 4 a 6 semanas tú vas a valorar recién a tu paciente. No cambies de antihipertensivo. Es un error que se comete a menudo. Motivo de tesis. Mira, ¿cuántas tesis les estoy dando ya? Motivo de tesis para estudiarla. ¿De acuerdo? Y yo les invito de repente a leer léete el inserto del Irbesartán, o del losartán, o de cualquier antihipertensivo, léetelo. Y ahí te lo va a decir. Léetelo todo, pues, en letra chiquita, ¿no? Ahí te dice el efecto máximo del antihipertensivo, y algunos te dicen donde debe valorarse realmente es a partir de las 4 a 6 semanas. Y Mariano, para que redondees, ¿y cuánto esperas bajar la presión alta en ese paciente? ¿Cuántos milímetros de mercurio con el fármaco que tú has decidido? ¿Cuál es tu objetivo? Hasta donde yo tenía entendido, no debemos llegar a cifras de normalidad, porque mientras más bajo vayamos, más daño causamos. Me imagino que el objetivo será 130, 135 milímetros de mercurio. No, otra opinión. Los libros van a variar más o menos de 10 a 15 milímetros de mercurio, de 5 a 20. 5 a 10 van a leer, 10 a 15, 10 a 20. Doctor, pero tan poquito, si el paciente llega con 200, 120. Pero ese es tu objetivo. Ese es tu objetivo. ¿De acuerdo? Ese es tu objetivo, acompañado de dieta, acompañado de todo lo que te he dicho y de tu fármaco. ¿De acuerdo? Es tu objetivo. Poco a poco se va a regular con el tiempo y vas a poder controlarlo mejor. ¿Ya? Entonces, a las 4 a 6 semanas, tu objetivo es ese. Tu objetivo es ese. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, esto es muy bien. Este es como la fisiopatología, más o menos, de lo que sucede con estas variables que se relacionan con el gasto cardíaco o el débito cardíaco y la resistencia periférica, ¿no? Muy bien, las 2 clases de esencial y secundaria, la mayoría son esenciales, pocas son secundarias, ¿no? Y ahí tenemos pues como renovascular, una coartación de la aorta, una estrechez de la arteria renal, un hiperesteroidismo, un feocromocitoma, un paciente córtico dependiente que hace Cushing, etc. Bueno, eso es un estudio del Perú, un estudio tornasol, un estudio que tiene sus... No voy a rajar nada del estudio porque ya es válido hacer un estudio en el país, Me hubiera gustado que hubiera sido publicado en otra revista, me hubiera gustado que hubiera sido publicado en otra revista. El Perú solamente tiene 2 revistas en... ¿Cuántas revistas? No es para... de repente no saben esto. Hay una base de datos Scopus. Creo que el Perú solamente tiene 2 revistas. Creo que la revista de gastroenterología del Perú y la revista de medicina, de salud pública y medicina experimental. Que yo sepa, la revista peruana de cardiología no está en Scopus. Entonces, Scopus es donde te ve todo el mundo tus publicaciones, ¿no? Tu aporte científico. Chile tiene como 51 revistas, Brasil como 150, pues por decir algunos, ¿no? El Perú 2 nomás. Así estamos. Entonces, ya es un esfuerzo importante hacer investigación en el país. Si es que no voy a hablar mal del estudio tornasol 2, y es un estudio de prevalencia. Muy bien. Pueden hacer un estudio de prevalencia, no sé, se me ocurre de enfermedad renal crónica, por ejemplo, que no hay. Por ejemplo, doctor, ¿por qué no lo hace usted? El tiempo, chicos. Pero ahí estamos. No, yo no me dedico solamente a la investigación, ¿no? Pero ustedes que van a hacer su tesis a veces me preguntan, doctor, ¿qué hago de tesis? Tantos problemas que hay que hacer. Tantos problemas que hay un montón de ejemplos, ¿no?
Muy bien, de prevalencia y todo eso. Muy bien, preguntas, chicos. Preguntas. Ninguna pregunta. En cuanto al examen, a nosotros nos piden preguntas. Van a ser, como los estimamos mucho, bueno, al menos yo voy a, emitir las preguntas que me soliciten el coordinador del curso sobre la diapositiva, ¿no? Tengo 2 clases teóricas, una de micosis, de enfermedades ocupacionales pulmonares, ¿no? De ahí saldrán unas preguntitas y de hipertensión arterial también de las diapositivas de Lima, ¿de acuerdo? No van a venir pues sobre la experiencia, lo que hemos conversado, todo eso, ¿no? Para motivo del curso, motivo de aprobar, es eso. Para ser un mejor médico, un buen estudiante, pensador, analítico, sí, lo conversamos, lo discutimos. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos, pregunten. Preguntas para también aprender yo de vosotros. Pregunten. Pregunten antes que se vayan más chicos. No hay. Sí, ha estado claro, doctor. De estar claro de repente, pero quiero preguntas. ¿Ustedes han tomado presión arterial antes de la pandemia? Antes de la pandemia han ido al hospital ustedes, están en 8º ciclo, ¿no? No hemos ido, doctor, solamente para salud pública, pero no teníamos por qué tomar presión arterial. No conocen el hospital, o sea, semiología propedéutica, clínicamente no. No. Ya. Bueno, chicos, ya a mi grupo de práctica probablemente le he dicho, pero están todos invitados. En el internado nos encontraremos con muchos. Hay que cuidarnos para volvernos a ver físicamente. Y por favor, ahí, yo soy un hermano mayor para ustedes. En el internado soy un poco exigente, pero sí, siempre tratándolo de buena manera. Y toda la práctica posible, porque bueno, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero falta la parte de que hay que ver pacientes, ¿no? Hay que ver pacientes. Ya pronto, todavía vamos a tener todavía un tiempo peleando con este bicho. Y no nos vamos a rendir, Quiero terminar porque no hay preguntas. Dirigido, por favor, ustedes también son promotores de salud ahorita, próximos colegas. Quiero dar un mensaje, por favor. En mi opinión personal, los pocos que saben de mí, yo trabajo en un hospital COVID y la situación pues está muy difícil, muy difícil. Yo no soy mucho de redes sociales, pero me aventuré a poner desde ayer en el Facebook una situación diciendo al gobierno que posponga las elecciones, ¿no? Posponga las elecciones un mes. Si yo fuera ministro de Salud o asesor del ministro, emplazaría para que el presidente pospusiera un 30 días las elecciones. Ese es a título personal. No tiene que ver nada la universidad, no tiene nada que ver donde trabajo, no tiene nada que ver nada. Solamente mi opinión personal de un simple médico internista, de lo que veo yo en el hospital, que no hay camas, no hay oxígeno. Y valoro todo el esfuerzo desde dirección de hospital hasta el último, si cabe el término, del limpiador del hospital, por no desmerecerlo, sino por algo jerárquico, por una clasificación nominal,
nominal. No quiero clasificarla como ordinal a pesar de que he puesto un orden jerárquico. Nominal. Hacen un esfuerzo todos. Yo estoy cansado, la mayoría con los que trabajo han sido mis alumnos, mis internos, que han aprendido un montón de COVID. Y estamos aprendiendo. Y todavía no terminamos de aprender, porque es cambiante. Le hemos agarrado un poco cómo tratarlo al COVID. Pero lo que estoy viendo en la cancha, como se dice, que sí hay algo nuevo, la variante probablemente que dicen, ¿no? Que ya no es como antes, ya el paciente no dura mucho, dura poco. Es más agresivo las lesiones pulmonares y no nos da tiempo mucho por actuar, ¿no? Entonces el consejo, hermanos menores, es que ustedes tienen que ser los promotores de su casa. Ustedes ya deben comportarse como futuros médicos, como futuros buenos médicos. Si el papá, la mamá, el tío, el hermano, el cuñado, o en sus redes sociales, doble mascarilla, usar protector, distanciamiento. Como por ahí leí un meme, algo así, si hay una variante agresiva, nosotros tenemos que ser cuidados agresivamente. Si uno tiene síntomas, los secretos de la abuela, el descanso, la hidratación, la buena comida, la comida artificial, no disminuir el azúcar, los carbohidratos, las grasas. Reposar y solamente sintomáticos, ¿no? Y cuando la saturación sea baja y hay un esfuerzo respiratorio, ponerse en contacto con un médico adecuado, un médico que sepa de COVID, que sea racional, con sus prescripciones, y seguir los pasos de él, porque ahorita no, por más que queremos llevar a nuestro paciente familiar al hospital, probablemente no lo van a aceptar porque está lleno. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que lleven ese mensaje